Shalom, buenas tardes a todos. Shabbat Shalom. Qué bueno es poder estar nuevamente con ustedes. Bendito sea el Todopoderoso que nos concede esta bendición, esta oportunidad. Hoy estoy muy interesado en que tratemos un tema que es de vital importancia para nosotros, y es sobre el dominio propio. Dice la escritura en el libro de Proverbios: como una ciudad sin murallas, como aguas impetuosas, desbordadas, así es el hombre que no sabe controlar sus emociones. Y en el libro de Corintios dice, en la primera carta, que el cuerpo del ser humano no fue creado para la inmoralidad, ni tampoco la inmoralidad se hizo para el cuerpo. Que el cuerpo es el templo del Ruach HaKodesh, y que aquel que destruya el templo de Elohim, que es el cuerpo, Elohim destruirá al tal. Dice, huyan de toda inmoralidad sexual. Cuando un arquitecto hace un diseño, ya sea de una casa o de un edificio o de un acueducto, cualquier diseño que sea, lo hace siguiendo unas especificaciones, y crea cada una de estas obras o las diseña con un propósito. Si es una casa, obviamente es para que haya una familia que las habite. Si lo que va a diseñar es un acueducto, pues obviamente para que el agua funcione correctamente, va a llegar a donde se necesita. Cuando nosotros no sabemos controlar nuestras emociones, nuestras pasiones, nuestros impulsos, caemos en muchos errores, en muchas equivocaciones, en actos que nos llevan en una curva descendente, apartándonos del Creador, apartándonos del propósito con el cual Él nos dio la vida, nos creó. Y así como el agua se desborda e inunda todas las cosas, o como una ciudad que no tiene murallas y está desprotegida en contra de los ataques de cualquier enemigo, así somos nosotros cuando no sabemos controlar nuestras emociones. ¿Cuántos de nosotros nos dejamos llevar por la ira, por el resentimiento, por cualquier otro tipo de pasiones? La escritura dice que nosotros estamos en una lucha interna, en nuestro interior, en nuestra alma. Cuando dice la escritura que estamos en una lucha entre el Ruach y la carne. Entonces debemos aprender
a controlarnos, porque incluso esa falta de autodominio, de control sobre nosotros mismos, nos puede llevar a transgresiones terribles, como la inmoralidad. Inmoralidad que nos destruye mental, emocional, espiritual, físicamente, y nos deja incapacitados para cumplir la voluntad del Creador. Nuestros cuerpos son la mayor obra de arte que el Creador ha hecho. A nosotros se nos dio un cuerpo con el propósito de servir como Mishkan, como habitación del Todopoderoso. Y cuando por culpa de nuestra intemperancia, por culpa de nuestra falta de dominio, de control sobre nosotros mismos, caemos en prácticas perversas, el único camino al que vamos es la muerte. Dice en el libro de Corintios: porque se ha escuchado que en ustedes hay tal clase de inmoralidad que ni siquiera entre los paganos se presenta. Y entonces, al explicar en qué consiste esa inmoralidad, dice: huyan de toda inmoralidad sexual. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la inmoralidad sexual y lo que hablé hace un momento sobre el control de las emociones y las pasiones? Tiene que ver todo, porque cuando soy intemperante, si me dejo dominar por la ira, si me dejo dominar por la envidia, si me dejo dominar por los celos, si no controlo mis deseos en ese sentido, a nivel sexual, pues voy a cometer un sinnúmero de faltas, de pecados, que me van a impedir a mí servirle al Todopoderoso. La Escritura es muy clara cuando Él dice: sed pues Kadoshim, porque Yahvé, vuestro Elohim, que soy yo, soy Kadosh, soy limpio, soy apartado. Y de hecho también dice la Escritura que el Creador es de un ser y sus ojos son demasiado puros para contemplar la maldad. Entonces, si Él no puede contemplar la maldad, no la tolera, y mis pensamientos me llevan al mal, ¿puede el Todopoderoso estar en mi corazón? ¿Puede el Todopoderoso habitar en mí? ¿Será que mi cuerpo puede ser la habitación del Ruach HaKodesh? ¿Puede la Shekinah bendita habitar en mí, como es el propósito del Creador, cuando soy una persona que no sabe dominar sus pasiones, sus impulsos, sus deseos, y lo que yo hago profana mi mente y profana mi cuerpo? El propósito de esto no es juzgar conciencias, no es actuar como juez de conciencias, porque de eso solo se encarga el Todopoderoso. Simplemente es que tomemos un momento para reflexionar y pensar en qué estoy fallando yo, porque no solamente puedo fallar en mi falta de dominio en cuanto a la sexualidad. Puede que yo controle esa parte de mí, pero hay muchas otras áreas de mi vida en las que puedo ser intemperante. Por ejemplo, puedo ser envidioso, puedo ser celoso,
puedo ser glotón, puedo ser perezoso, cualquier otro tipo de faltas como estas. El propósito es que nosotros nos examinemos muy detenidamente y que pensemos, ¿de qué forma estoy siendo yo intemperante? ¿Cómo estoy pecando o en qué estoy fallando en cuanto a la falta de dominio propio? Y cuando nos hayamos examinado, saber cómo puedo reparar esa muralla, cómo puedo reparar ese dique para que las aguas no se descontrolen, para que si de pronto llega un temblor y sacude la estructura que se ha construido, no caiga. Nosotros somos un diseño maravilloso. Fuimos diseñados por el Todopoderoso con un propósito. Fuimos creados para el honor del Todopoderoso. Por lo tanto, para que ese honor del Todopoderoso y sus propósitos se cumplan en nosotros, debemos tener cuidado de saber controlar nuestras emociones para no ceder al pecado y no caer en tentación. Tenemos que hacer más tefilá, tenemos que estudiar más las Sagradas Escrituras y pedir al Creador la fuerza y el dominio para que el pecado no gobierne en nosotros. Esto es lo que he querido compartir con cada uno de ustedes hoy. Esta pequeña reflexión. Fuimos diseñados para honor del Creador. ¿En qué nos está faltando dominio propio? ¿Y por qué ese propósito no se está cumpliendo plenamente en nosotros? Examinémonos cada uno sin mirar al vecino, sino a nosotros mismos, y tratemos de reparar las grietas de nuestras murallas, las grietas de ese dique, para que podamos hacer obras perfectas que exalten al Creador. Shalom, buenas noches.